Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneire e nesse espaço, as buenas notícias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús e acerca de la Iglesia Luterana serão proclamadas para ti. El tema de este video es de aquellos temas que causan polémica. Por eso, quisiera invitarles una vez más que no vengan con sus mentes abiertas, sino que con la Biblia abierta. Júzguenme si estoy siendo fiel a la palabra del Señor y si estoy practicando la doctrina y las confesiones luteranas correctamente. Es importante señalar también que este video de ninguna manera pretende emitir un juicio sobre los que practican algo diferente de lo que compartiré. El único propósito es promover y alentar la práctica adecuada de la Cena del Señor con fidelidad y enseñanza en el ejemplo de Cristo, para que las dudas y preguntas puedan ser reemplazadas por la palabra, la promesa y la presencia de la gracia de Cristo. Así que quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Uno de los desafíos que enfrentan los cristianos durante la pandemia es cómo esto impacta la vida de la iglesia. En particular, ¿qué significa esto para la práctica del sacramento del altar? Muchas iglesias en todo el mundo han decidido distribuir la Santa Cena virtualmente. Estoy seguro de que los pastores que están practicando la comunión en línea lo están haciendo con las mejores intenciones. Pero estamos llamados a guiar al pueblo de Dios para seguir la palabra de Dios, no nuestras buenas intenciones. Me gustaría que todos pensemos en esta práctica a través de las Escrituras Sagradas. Las buenas intenciones no justifican las prácticas que no son mencionadas en la Biblia. En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo tiene algunas cosas que decir acerca de la comunión. Nos haría bien prestar atención a sus enseñanzas. Hacerlo sería escuchar la voz del Espíritu Santo, ya que los escritos de Pablo son inspirados por Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, Pablo dice: puesto que hay un solo pan, nosotros, que somos muchos, somos un solo cuerpo, porque todos compartimos un solo pan. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, en la noche en que fue entregado, Él dijo: esto es mi cuerpo, y esta es mi sangre, dado y derramado por ustedes, para perdón de los pecados. Jesús dijo estas palabras a los discípulos, estando con ellos presencialmente. Ahora bien, Pablo está diciendo que hay un solo cuerpo, y el cuerpo al que Pablo se refiere es al cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo que Cristo es el alimento esencial para este cuerpo, y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, así como el pan en la Santa Cena es su cuerpo. En el contexto inmediato, Pablo se dirige a los creyentes de Corinto sobre el tema de comer carne ofrecida a los ídolos. Aquí insta a los creyentes a huir de la idolatría. Él dice que ustedes que se identifican como creyentes no pueden seguir practicando la idolatría nunca más. Están unidos al cuerpo de Cristo.
que es, en su caso, la iglesia local en Corinto. Y mientras los insta a huir de la idolatría, sin darse cuenta, hace un punto muy importante que es relevante para el tema de este video. Note que en el versículo 17, Pablo menciona la práctica de participar en la cena del Señor para presentar su caso contra la idolatría. Él dice que somos un solo cuerpo, estamos unidos, porque comemos un solo pan. Ahora que estamos unidos como uno, no podemos ir a participar en otra mesa, otro pan que es del maligno. Me parece intrigante que Pablo le dé tanta importancia a este pan. El único pan es el cuerpo de Cristo. Además, Pablo asume que los creyentes en Corinto están reunidos en un solo lugar para participar de un solo pan, lo cual era una demostración poderosa de que estaban unidos entre sí y eran un solo cuerpo. Por favor, presten atención al lenguaje de Pablo. Él dice, nosotros, que somos muchos, somos uno solo cuerpo, porque todos compartimos el mismo pan. Al usar este argumento, Pablo está haciendo una afirmación que es fácil pasar por alto. Él está asumiendo que los creyentes en Corinto están reunidos en un solo lugar para partir el pan. Este único pan solo era visible para ellos en realidad cuando se reunían como una sola congregación en un solo lugar. ¿Cómo hacemos esto? Cuando nosotros, como iglesia, no estamos en un solo lugar. Si las enseñanzas tienen significado, ¿no deberían las enseñanzas enseñar algo? Si nuestra comunión no es comunión unos con otros, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué incluso hacerlo virtualmente con otros? Cuando partimos el pan en los hogares, ¿realmente estamos representando el propósito bíblico y confesional del sacramento del altar, que es la iglesia participando junto en un solo pan? Echemos un vistazo ahora en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 17 al 34, que tiene más que decir sobre la cena del Señor. No solo somos el cuerpo de Cristo, sino que, como cuerpo, también nos juntamos físicamente. Note que Pablo repite esta frase por lo menos 5 veces en este pasaje. De hecho, en el versículo 18, lo deja aún más claro al decir que se reúnen como iglesia. Más claro que esto es imposible. En la mente de Pablo, la iglesia es cuando la gente se reúne. La palabra iglesia proviene de la palabra eclesia, que significa reunión, asamblea o congregación. Y es solo cuando se juntan que deben participar en la comunión. Porque es aquí donde partirán el pan, y es aquí cuando partan el pan que los muchos se convertirán en uno. Una descripción muy convincente y poderosa de la unidad confesional cristiana. Está claro que se debe observar la comunión cuando nos reunimos. Pero, ¿qué debemos hacer cuando nos reunimos? Bueno, muchos cristianos todavía están influenciados por la visión simbólica de la Santa Cena, ya que para ellos el pan y el vino en la cena del Señor representan o simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús, en lugar de ser su cuerpo y sangre. Hay otros cristianos que están influenciados por la doctrina de la transubstanciación, es decir, la transformación de los elementos visibles en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para nosotros, los luteranos,
que creemos en la presencia real, yo hablé sobre esto en este video. El sacramento del altar es un medio de gracia que ofrece, da y otorga el perdón de los pecados, vida eterna y salvación. Y por lo tanto, la manera en que la distribuimos puede desvirtuar los beneficios de ese sacramento, así como confundir el examinarse a sí mismo que habla Paulo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Pablo es muy claro sobre el beneficio que recibimos al participar de la cena del Señor, recordándonos una vez más lo que Jesús ha hecho por nosotros en y a través de su vida, muerte en la cruz y resurrección. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, dado y derramado para perdón de los pecados. Pablo quiere que hagamos esto porque es lo que Jesús quería que hiciéramos. Al participar presencialmente de este pan y vino, no solamente acordamos de lo que Jesús ha hecho por nosotros, sino que también testimoniamos al mundo en quien nosotros creemos. ¿Han notado que Pablo y ninguno de los escritores del Nuevo Testamento, aún Jesús, nunca alienta a los creyentes en ninguna parte de celebrar el sacramento del altar por sí mismos en sus hogares? Este sacramento es algo que se hace unos con otros y en la iglesia. Curiosamente, Pablo dijo a los creyentes que tuvieran una cena personal en los hogares si no podían tener la cena del Señor de manera significativa en la iglesia. Según 1 Corintios, capítulo 11, versículos 33 y 34. Para el apóstol, el partir el pan como familias individuales es una cena personal que se refiere al pan cotidiano para satisfacer sus necesidades naturales, mientras que la cena del Señor como iglesia es el sacramento. El apóstol Pablo no quería que los de Corinto confundieran ambas cosas con una fiesta o comida cualquiera, como celebrar un cumpleaños o una boda, como si fuera la cena del Señor. Está muy claro la distinción que Pablo hace entre la cena del Señor de la cena común que los cristianos celebran en casa. La cena del Señor fue instituida por Jesús con palabras y acciones habladas y realizadas por él en presencia directa de sus discípulos. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. A lo largo de la historia, la iglesia ha buscado ser fiel a la práctica de Cristo en este sentido. Los pastores pronuncian las palabras de la institución en presencia de la congregación reunida, dando así seguridad de que estamos haciendo esto como nuestro Señor nos ha instruido que hagamos. Lucas capítulo 22, versículo 19. Siempre que las palabras y acciones reales del celebrante al consagrar los elementos se separan intencionalmente por tiempo, distancia o medios tecnológicos de la distribución y recepción, no se puede garantizar que se estén siguiendo las instrucciones de nuestro Señor y que el cuerpo y la sangre de Cristo se dan y reciben para el perdón de los pecados y el fortalecimiento de la fe. Es menester mencionar aquí también que al consagrar los elementos virtualmente, puede convertir las palabras pronunciadas por el pastor en una especie de encantamiento. Esta práctica se presta a la noción no bíblica de que el cuerpo y la sangre de Cristo
en la cena del Señor están presentes en virtud del encantamiento del pastor de alguna manera o forma, en lugar del poder de la gracia de Cristo y su palabra. Con respecto a la consagración, dice la fórmula de concordia: creemos, enseñamos y confesamos que esta presencia del cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena no puede ser producida por ninguna obra del hombre, ni tampoco por las palabras que pronuncia el ministro oficiante, sino que debe atribuirse sola y únicamente al poder sin límites de nuestro Señor Jesucristo. Fórmula de Concordia, artículo 7, párrafo 8. Si bien es cierto que los pastores de la iglesia regularmente llamados y ordenados deben oficiar en la administración de la Santa Comunión, es solo a través de la palabra de Cristo y su poder, no a través del mero sonido o grabación de la voz del pastor, que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en el pan y el vino. Además de ser para nuestra bendición, la comunión también sirve como un acto de proclamación. Al participar en la cena del Señor juntos, proclamamos públicamente la maravillosa obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad. Siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, dijo Pablo. Participar en la cena del Señor es una manera tangible de la proclamación de la obra de Cristo en la cruz. Es el Evangelio ilustrado para nosotros ante nuestros ojos, para ser consumido y confesado, no individualmente o incluso con una unidad familiar, sino con la gran familia de la fe. Un solo cuerpo, físicamente presente en un solo lugar, o sea, en la iglesia. Es más, esta celebración también es un acto público de confesión. En otras palabras, testimoniamos presencialmente nuestra unidad confesional. Yo también hablé sobre esto en este video. He escuchado muchas veces durante la pandemia: algo es mejor que nada. Pero no es así como debemos pensar acerca de las verdades bíblicas. Es este enfoque relativista y reduccionista de la iglesia lo que termina dañando a la iglesia. El mismo apóstol dijo: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. No nos conformemos con este mundo. Es el mundo que tiene que adecuarse a la palabra de Dios. No es la palabra de Dios que tiene que adecuarse al mundo. Somos llamados por el Evangelio para hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Dios ha revelado cómo debemos adorarlo en su palabra, y debemos apegarnos a eso. No hay necesidad de pensar afuera de la caja con el tema de la Santa Cena. Tenemos que mantenerla como es, así como fue instituida por Cristo. Si adoptamos la lógica algo es mejor que nada, entonces tal vez es hora de que practiquemos la hospitalidad en línea. Entonces, después de todo, algo es mejor que nada. ¿Qué pasa con los bautismos y matrimonios en línea? No es demasiado difícil reconocer que hay algunas cosas que solo se pueden hacer cuando estamos presentes y juntos, físicamente delante del altar del Señor. Eso es lo que hace
la Santa Cena del Señor ser lo que es. También escucho de personas que tiempos extraordinarios requieren respuestas extraordinarias. Pero lamentablemente, lo mejor que se le ocurre a la iglesia hoy en día es la comunión virtual, que es una respuesta ordinaria a una práctica extraordinaria. Al hacerlo, las iglesias sin querer trivializan la seriedad de la ordenanza y la institución de Jesús, que es una imagen tan poderosa de la unidad de la iglesia local. La ordenanza que el Señor instituyó fue presencial y garantiza todos los beneficios del Viernes Santo y de la Pascua de Resurrección, es decir, su perdón, vida eterna y salvación. Reunirnos físicamente en un mismo espacio y lugar, en un tiempo determinado, es lo que nos hace uno como iglesia. Todo eso ha sido reemplazado por un sustituto barato en forma de comunión en línea con panes partidos por familias individuales a kilómetros o millas de distancia, en lugar de un pan partido por la iglesia que representa la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Le gustó del contenido de este video? Entonces, deja un le gusta. Compártalo en sus redes sociales con sus amigos, parientes y feligreses. Además, suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo. Es gratis. Al hacerlo, harán que este canal crezca aún más para que más personas lleguen a conocer estas buenas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.